Y yo nací de diferentes nacionalidades y religiones. Mi madre era cristiana y mi padre era musulmán. Pero mi padre no estaba cerca de mí cuando necesitaba aprender sobre el Islam. Así que mi madre me crió como cristiana. Ella me enseñó lo que pudo. Pero aún no sé qué elegir. Mi padre es musulmán y yo tengo que ser musulmana. Pero nadie me está obligando. Solo quiero saber sobre el Islam. La hermana ha hecho una pregunta diciendo que su padre era musulmán. ¿Tienes alguna pregunta, hermana? Mi madre siempre dice que en el cielo, según las enseñanzas del Islam, a los hombres se les conceden 72 mujeres hermosas. Pero en la fe del cristianismo, nosotros vamos al reino del cielo, junto con toda nuestra querida familia. Y quiero saber cómo es el cielo en el Islam para las mujeres. La hermana ha dicho que su padre era musulmán, su madre es cristiana y que fue su madre quien te crió, ¿correcto? Entonces, ¿tienes relación con tu padre o no tienes relación con él? ¿Te comunicas con tu padre? A mi madre. Así que vives con tu madre, no con tu padre. No, la hermana dijo que su padre es musulmán y su madre cristiana, pero que fue su madre quien la crió. Ella vive más con su madre, y fue su madre quien la convirtió al cristianismo. Así que ahora está confundida. Mi madre dijo que si los musulmanes van al cielo, entonces se llevan 72 pobres, 72 mujeres y 72 hombres. ¿Qué recibirá la mujer? Y en cuanto a la primera pregunta, responde primero a tu segunda pregunta y luego vuelve a la primera. En lo que respecta a la pregunta de que si los hombres van al cielo, recibirán 72 huríes, esas mujeres hermosas, ¿qué recibirá la mujer? La misma pregunta se le hizo a Zafrat Asa, que es la esposa del profeta. Así que la esposa del profeta respondió que la mujer recibirá aquello que tu corazón no ha deseado, lo que tus ojos no han visto, lo que tus oídos no han escuchado. Eso significa que, inshallah, recibirás algo equivalente. Lo que tu corazón no ha deseado, lo que tus ojos no han visto, lo que tus oídos no han escuchado. Así que, inshallah, si vas al paraíso, recibirás algo bueno, con lo que, inshallah, quedarás satisfecha. Pero la cuestión es que primero tienes que entrar al paraíso. Si no entras al paraíso, no obtendrás eso, que es bueno. ¿Y el criterio? Lo que estás diciendo, que tu madre es cristiana, tu padre es musulmán y tú estás confundida. Mi fórmula, que le di antes al hermano, también es aplicable para ti. Al menos sigue lo que es común en ambas religiones. Lo que sea común en ambas escrituras, el Corán y la Biblia, al menos siga eso. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús sea Dios. Hermana, ¿crees que Jesús es Dios? No. Muy bien. Porque en ninguna parte de la Biblia dice, no hay ni una sola declaración inquietante en toda la Biblia, donde Jesucristo, la paz sea con él, dice que yo soy Dios, siempre me adora. Lo que creemos es que el Islam es la única fe no cristiana que hace un artículo de fe creer en Jesucristo, la paz sea con él. Así que tienes que creer en Jesucristo, pero nosotros creemos que fue uno de los más grandes mensajeros de Dios. La Biblia dice que Dios es uno. Jesucristo, la paz sea con él, dijo, como se menciona en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29, dice, Shama Israelu abmihnu avnejev, que significa, oh Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Si lees la Biblia, se menciona la profecía sobre el profeta Muhammad, la paz sea con él. La profecía de Muhammad, la paz sea con él, también está mencionada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El tiempo no me permitirá dar todos los detalles, solo os daré las referencias. Se menciona en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, sobre la venida de Muhammad. En el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 19. En el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 12. En el Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 16, el profeta Muhammad es mencionado por su nombre, la paz sea con él. Incluso está profetizado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. En muchos lugares, pero solo os daré una referencia. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 14, dice, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar.
Porque cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Él me glorificará. Esta profecía no se refiere a nadie más que al último y final mensajero, el profeta Mohammed, la paz sea con él. Además, si lees la Biblia y el Corán dice, no toméis alcohol, capítulo 5, versículo 90. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, capítulo 20, versículo 1, y en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, no toméis alcohol. El Corán dice, no comáis cerdo. Sura Báqara, capítulo 2, versículo 173. Sura Mayada 5 en 3, An-Nam 6 en 145 y Nail 16 en 115. 4 lugares. La Biblia dice en 3 lugares, no comáis cerdo. En el libro de Levítico, capítulo 11, versículos 7 y 8. Deuteronomio 14, 8. E Isaías 61, del 2 al 5. No comáis cerdo. Así que si quieres ser un buen cristiano y un buen musulmán, cree en un solo Dios, cree que no tiene imagen ni ídolo, cree en el último y definitivo mensajero, el profeta Mahoma. No bebas alcohol, no comas cerdo, no apuestes. El Corán trata el hijab en la sura An-Nur, capítulo 24, versículos 30 y 31, pidiendo modestia a la mujer. Lo mismo aparece en la Biblia, en el libro del Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. La mujer no debe llevar ropa que corresponda a un hombre, y el hombre no debe llevar ropa de mujer. Se menciona en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, que las mujeres deben vestirse con sobriedad, con modestia, que no deben llevar adornos costosos ni peinados trenzados de oro. Se menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 5 y 6. La mujer que descubre su cabeza, deshonra su cabeza. Se le debería rapar la cabeza. La Biblia es más estricta que el Corán. En ningún lugar dice el Corán que a la mujer que no se cubre la cabeza se le deba rapar la cabeza. Se menciona en la Biblia, 1 Corintios 11, 5 a 6, que la mujer que reza al Señor y no se cubre la cabeza debe ser rapada. Así que si quieres ser un buen cristiano o un buen musulmán, lleva el hijab. Si has visto la fotografía de la Virgen María, ¿has visto la fotografía de la Virgen María? Hermana, ¿has visto la fotografía de la Virgen María? No. ¿Tú? ¿No has visto la fotografía de la Virgen María? La Virgen María, la madre de Jesucristo. Sí, la vi. ¿Tu madre no te lo enseñó? Sí. Mashallah. ¿Sabes que está completamente cubierta? Su cuerpo está completamente cubierto, excepto el rostro y las manos hasta las muñecas. ¿Ven? Así que tú también deberías llevar la misma ropa, hermana. Viste como la Virgen María, serás una buena cristiana y yo seré un buen musulmán. Así no habrá confusión. Al menos sigue lo que tenemos en común. Jesucristo, la paz sea con él, dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar, porque cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hablando de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahora el profeta Mahoma ya llegaron, la paz sea con él. A él le fue revelado el Corán. Si lees el Corán y los hadices auténticos del último mensajero, serás un muy buen cristiano y un muy buen musulmán. También, hermana, ¿crees que hay un solo Dios? Sí. ¿Crees que Jesús es Dios? No. ¿Crees que el profeta Mahoma es el mensajero de Dios? Sí. Mashallah. Así que al menos estás de acuerdo con los principios básicos del Islam. ¿Te gustaría decir la shahada? ¿Te gustaría entrar en el seno del Islam? Todavía tengo que pensarlo. No, si crees que hay un solo Dios, si crees que el profeta Mahoma es el mensajero de Dios, si crees que Jesús no es Dios, puedes entrar. Otras cosas las irás aclarando. Entra en la escuela y luego podrás aprender más cosas. Pero si estás 100% seguro de que hay un solo Dios, si estás 100% seguro de que Jesús no es Dios, la paz sea con él, si estás 100% seguro de que el profeta Mahoma es el mensajero de Dios, este es el requisito básico para que te conviertas en musulmán. Y luego, más adelante, puedes ponerte el hijab, puedes empezar a hacer la salá poco a poco. Pero si crees en estas dos cosas, que no hay más Dios que Alá, y crees que el profeta Mahoma es el mensajero de Alá, estas dos cosas son lo mínimo necesario para que te conviertas en musulmán. Así podrás complacer tanto a tu padre como a tu madre. ¿No quieres complacer a tu padre y a tu madre a la vez? Sí. Entonces, si crees que solo hay un Dios y crees que el profeta Mahoma es el mensajero, ¿por qué no quieres entrar en el seno del Islam?
porque no sé mucho sobre ello. Darien, cuando entras en la escuela, ¿sabes lo que se enseña en 10º curso? ¿Lo sabes? Sea, cuando entras en la escuela, cuando vas a infantil, aprendes más. Mientras estés de acuerdo, vale, perfecto. Ahora, cuando entras en la escuela, aceptas seguir el horario de la escuela, aceptas seguir las normas básicas y luego empiezas a aprender cada vez más. Así que aquí, si estás de acuerdo con las normas básicas, que hay un solo Dios, que Jesús no es Dios, que es el mensajero de Dios y que el profeta Mahoma es el mensajero de Dios, estos son los requisitos básicos. Más adelante, a medida que sigas adquiriendo más y más conocimiento, tu práctica irá aumentando. Te convertirás en una buena cristiana y también en una buena musulmana. Llevará tiempo. Pero lo fundamental, si lo tienes claro, creo que deberías entrar en la fe y luego Dios te ayudará a seguir avanzando. Hermana, ¿quieres aceptar el Islam? Ahora mismo lo... De acuerdo, inshallah. Ve a casa, piénsalo y convéncete. Una vez que estés convencida, entra rápido. No sabes cuánto tiempo vas a vivir. Más vale tarde que nunca. Y no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Así que mi petición para ti es que vayas a casa, investigues más y estudies más. Y en cuanto estés convencida, únete al Islam para que vayas al paraíso, para que vayas al cielo. De lo contrario, no irás al cielo. Espero que eso responda a la pregunta. En primer lugar, gracias a Dios por darme esta oportunidad. Me llamo Sundareyan. Básicamente soy de religión hindú, pero yo no hago distinción entre musulmanes, hindúes o cualquier otro cristiano. Pero tengo una pequeña duda. Dios no tiene forma. Pero incluso cuando vamos al templo, en el hinduismo, ya sabes muy bien que hay diferentes nombres de dioses, diferentes imágenes y estatuas. Lo sabes muy bien. Mi pregunta es, si voy al templo, por ejemplo, si estoy sufriendo por algún problema, si voy al templo y rezo por mí, ¿Dios me escuchará o no? Esa es mi pregunta. El hermano ha hecho la pregunta de que Dios no tiene forma, pero si voy a un templo y adoro ídolos, ¿Dios me escucha? ¿Dios responde a mi oración o no? Hermano, si lees el Bhagavad Gita es el libro más leído entre todas las escrituras del hinduismo. Hermano, ¿has oído hablar del Bhagavad Gita? Conozco algunas cosas, pero no todo. Si lees el Bhagavad Gita, capítulo 7, versículo 20, dice: todos aquellos cuya inteligencia ha sido robada por los deseos materiales adoran a los semidioses. Ellos adoran a dioses falsos. Eso significa que si eres una persona materialista, adoras a dioses falsos, adoras a semidioses. Y además dice que aquellos que adoran a dioses falsos, el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, aún así responde a tu oración, pero tú vas al reino del Dios falso. Eso significa que incluso si adoras a un Dios falso, Dios muchas veces responde a tu oración para que vayas al reino del Dios falso. Lo mismo se menciona en el Corán, en la Sura Al-Baqarah, capítulo número 2, versículo 15, que Alá les da cuerda para que vayan de un lado a otro. Alá dice en la Sura Al-Baqarah a los hipócritas, a los munafik, a los kafir, que Alá les da cuerda para que vayan de un lado a otro, para que comprendan. Así que muchas veces, incluso si adoras a un Dios falso, tus oraciones son respondidas. Eso no significa que estés adorando al Dios correcto. Porque mucha gente piensa, por ejemplo, muchas personas que no son musulmanas, son ricas, llevan una vida lujosa. No, la riqueza no es el criterio para que vayas al Jannah. No es el criterio para que vayas al paraíso. El Corán dice, la riqueza es una prueba. Cualquier cosa buena que te suceda puede ser dos cosas. Puede ser una recompensa de Dios o puede ser una prueba de Dios. Cualquier calamidad que te ocurra puede ser un castigo o puede ser una prueba. Supongamos que adoras a un Dios falso. Vas a un templo y adoras al ídolo. El hecho de que tu oración sea respondida no significa que estés adorando al Dios verdadero. Dios te está poniendo a prueba. Pide riqueza, Dios te da riqueza. Dios te está poniendo a prueba para ver si sigues el camino verdadero o no.
Porque si lees las escrituras hindúes, la Bhagavad Gita es llamada el néctar de los Vedas. La escritura más superior entre todas las escrituras hindúes son los Vedas. Hay dos tipos de escrituras, una son Shruti y la otra es Smriti. Shruti es la palabra de Dios y Smriti es la palabra de los seres humanos. Así que entre los Shruti tienes los Vedas y los Upanishads. Estos son los más elevados. Cuando lees el Chandogya Upanishad, capítulo número 6, sección número 2, verso número 1, dice Ekameva Dvityam. Es una cita en sánscrito que significa que Dios es uno sin segundo. Si lees el Svetasvatara Upanishad, capítulo número 6, verso número 9, Nachasya Aksija Yanita Chadipa. De ese Dios no hay señores. Él no tiene padres. El Dios Todopoderoso no tiene superior, Él no tiene madre, Él no tiene padre. Se menciona en el Svetasvatara Upanishad, capítulo número 4, verso número 19, Natasya Pratima Asti. De ese Dios no hay pratina. Pratima es una palabra en sánscrito que significa una imagen, una fotografía, una pintura, un retrato, un ídolo. Significa un retrato, significa una estatua. Así que el Svetasvatara Upanishad, capítulo número 4, verso número 19, dice, Natasya Pratima Asti. De ese Dios no hay imagen, no hay fotografía, no hay pintura, no hay retrato, no hay ídolo, no hay estatua, no hay escultura. El mismo mensaje se repite incluso en el Yajurveda, capítulo número 32, verso número 3. Natasya Pratima Asti. De ese Dios no hay imagen, no hay cuadro, no hay pintura, no hay retrato, no hay ídolo, no hay escultura, no hay estatua. Así que si vuelves a las escrituras, te das cuenta de que, según las escrituras hindúes, el Dios Todopoderoso no tiene imagen, no tiene estatua. Así que si adoras una imagen, estás yendo en contra de los Vedas, estás yendo en contra de los Upanishad. Así que solo porque vayas y reces, a veces, como dice el Bhagavad Gita, Dios puede responder a tu oración para ponerte a prueba, para ver si sigues o no sus mandamientos. Eso no significa que aquello a lo que estás adorando sea correcto. Por eso debes seguir tus escrituras, y tus escrituras hindúes dicen que el Dios Todopoderoso no tiene ídolo, no tiene imagen, no tiene fotografía, no tiene escultura. Así que hacer un ídolo de Dios, una imagen de Dios, una fotografía de Dios, una estatua de Dios, está prohibido en el hinduismo. ¿Eso responde a tu pregunta, hermano? Vale, gracias. Entonces, ¿crees que Dios tiene un ídolo? Sí. ¿Crees que Dios tiene un ídolo? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Crees en la adoración de ídolos? Sí. Entonces, ¿no estás yendo en contra de tus escrituras? ¿No estás yendo en contra de los Vedas? Desde mi punto de vista, es solo cuestión de fe. Hermano, has dicho que eres hindú, ¿correcto? Sí, Entonces, ¿crees en los Vedas o no? sí. Así que cité referencias de una escritura hindú, que tu escritura hindú, el Yajurveda, capítulo 3, verso número 3, dice que Dios no tiene imagen, no tiene retrato, no tiene ídolo. Entonces, ¿no está mal la adoración de ídolos? No, no tengo muchas habilidades de comunicación, por eso no pude expresarme más. No necesitas tener habilidades de comunicación. Tienes que leer. Tienes que leer tu escritura. Estoy citando. Estoy dando referencias de tu escritura. No tienes que buscar. Tienes que volver a casa. O tenemos una biblioteca en Bombay, la biblioteca de la Fundación de Investigación Islámica, donde tenemos traducciones de todas las principales escrituras del mundo. O puedes meterte en internet y escribir. Busca Yajurveda, capítulo 3, verso número 3, y lee la traducción. Dice, el Dios Todopoderoso no tiene imagen, no tiene fotografía, no tiene pintura. Entonces, ¿tú crees en los Vedas o no? Sí, yo creo. Entonces, si tu Veda dice que Dios no tiene ídolos, ¿aún así irás al templo? Pero desde mi infancia he ido allí. Supón que tu padre cree desde la infancia que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, ¿lo creerías hoy? Si me lo hubieran enseñado desde primero de primaria, entonces yo también pensaría lo mismo. Entonces, si alguien enseña en el pueblo que 2 más 2 es igual a 5 desde primero de primaria y viene a ti, ¿dirías que 2 más 2 es igual a 5? Si ese es el primer caso de mi conocimiento, entonces así lo aceptaría. Supongamos que su hijo va a una escuela donde le enseñan que 2 más 2 es igual a 5. Dirás, hijo, no hay problema, continúa. ¿Dirás eso? No. No.
Mira, mira, mira. ¿Qué le dirás a tu hijo? Hijo mío, esa maestra te enseñó mal. Mira, ya estudié que 2 más 2 son 4. Así que no puedo, ponerle a mi hijo 2 más 3, 2 son 5. No, pero si va a una escuela, antes de la admisión, ¿entrevistan al profesor de matemáticas? No. Supongamos entonces que el profesor de matemáticas le enseña mal. ¿No vas a corregir a tu hijo? Sí, lo cornefilé. Correcto. Por eso te estoy corrigiendo. Te quiero, hermano. Gracias. Porque te quiero corregirte, ya que lo que estás diciendo va en contra de tu propia escritura. Olvida lo que dice el Corán, olvida lo que dice la Biblia. Si lees tus escrituras hindúes dicen que Dios no tiene imagen, no tiene foto, no tiene pintura, no tiene ídolo. Así que si practicas la idolatría, estás yendo en contra de tu propia escritura. Así que lo que te pido, hermano, es que hoy, cuando vuelvas a casa, entres en internet, busques Yajurveda, capítulo 3, verso número 3, Svetasvatara Upanishad, capítulo 4, verso 19, e intentes leer la traducción. Y mañana, inshallah, vuelve de nuevo. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Mañana a las 9 en punto. A la misma hora. Y inshallah, te daremos la primera oportunidad. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in your life concerns. Okay, in this particular Q&A session, a girl presented with some sort of depiction about herself that my father was a Muslim and my mother was a Christian, and my mother want to make me a Christian, and I want to learn Islam, and my father has passed away, is no longer with us, and if my father could be alive, I aspired that I would be a Muslim. But I want to ask a question over here that in Islam, a man will get 72 hurs, and what about the woman in Islam, what she will get? Sorry. Okay, first I would like to describe what hur is all about. Hur means pretty virgin damsels, right? It's a gift from Allah subhanahu wa ta'ala to those men who live their life with piety and decency, and live a poised life, right? Doesn't look at the woman, doesn't involve in any fornication, etc. And who live the halal life, right? And for those men who will be given to them in Jannah. So hur is a gift. It means pretty damsels. Okay, Dr. Zakir replied with the answer that as far as your point of concern is there, now there are 2-3 things. Number one thing is that your mother was a Christian and your father was a Muslim. But as far as your religion option is concerned, that you want to be a Muslim or you want to be a Christian, the most important thing is that you have to take decisions by yourself. And you can be a good Muslim and a Christian, but there are certain conditions you have to follow it. Like the most important thing is in both Christianity and Islam is about Tawheed, right? Tawheed means oneness of God. And in Bible and the Quran is certainly sure about it. But from the Bible perspective, of course, in the Gospel of Mark, we see that our Lord is one. Jesus is upon him said. And in the other citations of the Bible as well, in Deuteronomy, there is the oneness of God concept is explained there. So the most important thing is Tawheed. Tawheed means you have to believe the oneness of God. And Islam, Tawheed is a basic pillar of faith and creed. If somebody doesn't have Tawheed, he is not a Muslim. Whatsoever circumstances. Although he's too much good, too much moral, too much, he gives too much charity, etc., 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 with illimitable attributes and characteristics. But if he doesn't have Tawheed, he's out of the circle of Islam. You have to believe in this way. And Dr. Zakir Naik over here explained that common terms, come to the common terms. Now, for example, what is the number one common term? Tawheed, the oneness of God. You're not supposed to link any associate or partner with Almighty. And the second thing is you have to believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last messenger of Almighty. From the Bible perspective, in the book of Deuteronomy, chapter 18, verse 18, in the book of Isaiah, in the book of, in the Gospel of Luke. So from these citations, there is a clear indication of the arrival of the Prophet Muhammad, peace be upon him, as the last messenger of Almighty. And the second term and condition is about that you have to believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last messenger of Almighty, right? And in the Bible, it's mentioned, don't alcohol, don't have pork, right? And Islam, it's also mentioned there, do not gamble. You have to treat other with courtesy, with good moral ethics. In Islam, it's also mentioned. So the most important thing, whether to be a Muslim or a Christian, but you have to follow these
common terms. And these common terms are those common terms which are highlighted between the Muslims and the Christianity. What are the similarities? So these are the common terms which bridge up the gap of similarities between Islam and Christianity, right? And you have to believe in the afterlife, right? Afterlife means that, of course, after this life, I am answerable to all the questions in the front of Almighty what I did in this world, and you must have a very firm belief in it, that what I am doing in this world, certainly at the day of resurrection, in the afterlife, I have to answer all my deeds, what I did. If it's good, of course, I would be rewarded. If it's bad, may not be the will of Almighty, I would be reprimanded and punished by Almighty God. So these are the common terms between the Islam and the Christianity, and these are highlighted between these two religions. And as far as the question of the girl is concerned, Dr. Zakir replied with the answer that a woman came to Hazrat Aisha peace upon him and asked Hazrat Aisha peace upon him that men will get 72 hurs, as I had described. That hur is basically the Urdu and Arabic word which means pretty virgin damsels, right? So what a woman will get? So Hazrat Aisha peace be upon him replied, and Hazrat Aisha Radhiyallahu anhu, peace be upon him, is basically the beloved wife of Prophet Muhammad peace be upon him. And Hazrat Aisha Radhiyallahu anhu, Hazrat Aisha peace be upon him replied that women get which the heart haven't desired, eyes haven't seen, and ears haven't heard so far. It clearly means that woman will get that thing which is beyond your expectation, which is beyond imagination. It means that the heart haven't desired. What does it mean? Your heart haven't desired that thing. It would be so much scintillating and marvelous that your heart haven't desired. And your eyes haven't watched so far. In this world, there are so many beautiful things, so many, amenities and comforts of life. There are buildings and there are malls and casinos and 7-star hotels. Most fascinating and intrigueful. But when it comes to something which you haven't seen, it's beyond your vision. It's beyond your visuals. That means that something which would be very great, that I haven't seen so far. It's beyond your imagination. It's beyond your thought. And your ear haven't heard. You haven't heard about that thing so far. So it completely means that there would be something for the woman which is beyond the human expectation, imagination. That would be so marvelous and great. That would be so rewarding for a woman. As per the saying of Hazrat Aisha peace be upon him. So from this perspective, the nitty-gritty of the whole of the video is, the summary is that in this video, if the men are getting 72 hurs and women are getting something which is beyond human imagination, something which is visible, that God promised to the men that they will get 72 hurs, but not for all Muslim men. For those men which live the pious life, which have followed the precise commandments of Prophet Muhammad peace be upon him, Allah subhanahu wa ta'ala, which haven't involved in any sort of fornication, which haven't involved in any sort of molestation, which haven't involved in any sort of immoral activity. So these promises are for those Muslim men, not for those Muslims who live their life with exercising dirty deeds. For the pious Muslims of high standard. And high standard means over here that those Muslims which abided their lives, which molded their lives according to the Quran and Sunnah. Not for those men who live the dirty life, the careless life. Right. Jazakallah. And please don't forget to subscribe the channel for having and receiving more videos of Tawbah and the path of glory. Thank you.